Uno, dos, tres, probando. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Incepto Studio, en el cual tengo esta sección que se llama Pixel Viñetas. Ya hace un buen rato que no había subido nada, pero bueno, he estado en múltiples actividades y múltiples cosas de creación y ocupado con el trabajo que ya saben, yo me desempeño como director creativo para una compañía de juegos de video. Entonces no me había dado tiempo. Tengo este video, es un video muy interesante que ya tiene más o menos un añito, pero no lo había podido trabajar. Y es sobre una profesión muy interesante. Incluso yo no sabía mucho al respecto, pero este video nos va a aclarar muchas cosas. Es sobre una profesión muy, muy, muy interesante que se llama Narrative Designer, que cabe dentro del game design. Para los que quieren ser game designers, pues está esta profesión también. No es muy conocida, muy, muy popular, pero está el puesto. Algunas empresas la emplean. Ya es muy, muy desarrollado. Ciertos juegos que tienen mucho contenido narrativo, historias, lo que sea de historia, es muy similar al guión, a los guiones. De hecho, mi invitada de hoy, que se llama Juanita Cepero, que en aquel entonces estaba trabajando con el juego Harry Potter, hoy en día está en una nueva empresa, ha cambiado de trabajo, perdón por el retraso, pero sí nos va a contar muchas cosas sobre en realidad cómo fue su experiencia para incluso vincularse al mundo de juegos de video, que es bastante interesante, ella le va a contar cómo fue que pudo obtener, que fue bastante, un camino bastante, digamos, tortuoso o bastante por las ramas para llegar al final a estar vinculada a la industria de juegos de video. Más o menos así le toca a muchas personas, incluso a mí. Bueno, entonces queda una buena experiencia de vida y nos va a hablar mucho esta profesión dentro del game design. Entonces espero que les guste el video y déjenme en los comentarios del video qué profesión les gustaría de pronto que invitara a alguien para que nos hablara. Y bueno, ahí los dejo con el video, espero que les guste y nos vemos. Chao, chao. Entonces, hola Juanita, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola estás hoy? Camilo, bien, ¿y tú? Muy bien. Mira, hoy tenemos la sección sobre profesiones de juego de video. Una de mis secciones, pues, que una de las cosas que hago, hasta yo no conocía esta profesión, que es el narrative design, lo que nos ocupa hoy. El diseño narrativo. ¿Cómo en español? ¿Cómo sería? ¿Cómo se llama? ¿Cómo Diseño traduciríamos? narrativo, Diseño exacto. narrativo. Entonces, bueno, tú eres, ¿cuál es tu puesto ahora? Tú estás en Jam City, ¿no? Jam Sí, en City. este momento soy diseñadora narrativa principal de Harry Potter Hogwarts Mysteries, que es un juego móvil que lleva ya varios años funcionando. Qué bien. ¿Y cuánto ya estuve en Harry Potter? ¿Cuántos años? Como un año y medio, yo empecé en el equipo con el propósito de hacer la parte del diseño narrativo de la nueva Sí. fase del juego que salió hace unos meses, que es cuando el jugador se gradúa de Hogwarts. Ah, ok, sí, porque el juego en realidad yo no lo yo he jugado un poquito, ¿no? Más o menos, cuéntanos un poquitico, así rápido, rápido, cómo es el juego. Es básicamente un juego que narrativo, sigue un juego jugar que sigue las misiones. Es un juego principalmente narrativo, esa es la mecánica principal. Mm, Tú como usuario empiezas mm, este juego como un estudiante en Hogwarts que entra mm, con un baggage que tu hermano mm, está desaparecido y fue expulsado y sí. todo un drama en el colegio. Entonces tú estás pasando por los 7 años de Hogwarts School Mm, y estás tratando de descubrir qué pasó con tu hermano y cuál es el misterio detrás de la desaparición de tu hermano y una serie de aventuras que vas descubriendo a lo largo de los años. Ah, muy chévere. Bueno, ¿y cómo te llegó a ti cómo se te apareció esta lucecita de, bueno, quiero ser narrative designer para juegos de video? ¿Dónde se te ocurrió esta profesión? O sea, ¿tú pensaste en esto cuando te graduaste? Bueno, ¿de qué te graduaste? No, mi carrera inicial ¿Mm? de pregrado fue administración de empresas. Vea, Nada, pues no sabía nada yo. que ver. Ajá. Claro, nada que ver. Una clásica más. ¿Verdad? Exacto. Y Sí. de hecho estudié administración de empresas porque
yo siempre había querido escribir y yo había estado escribiendo desde hacía muchos años, pero me fui por un título que era flexible, ¿no? La administración de empresas se puede hacer muchísimas cosas y ese era como mi propósito. Entonces estudié administración de empresas, seguí escribiendo al lado y después de graduarme y empezar a trabajar, logré que Ediciones B publicara mi libro. Perdón, ¿Ediciones quién? Ediciones B. ¿Esa es una editorial francesa? Es una editorial española. Creo que la adquirió o Penguin o Random House hace unos años. ¿Y qué escribías tú? Fantasía. Eres escritora en realidad, tienes un libro entonces. Exacto. Se puede conseguir el libro. Después me lo pones y yo lo pongo acá si quieres, ¿no? Si quieres que lo coloque en el video. Ponlo, me encanta que esté, pero ya el libro no está en circulación, no existe. Lástima. Ni yo tengo una copia. No puede ser. Es como yo con mi libro que publiqué en Francia hace años. Y, ok, pero que miren, yo no sabía esta anécdota. Y eso, bueno, no voy a preguntar en qué año fue eso, pero bueno, fue bastante. Fue hace mucho tiempo, ¿sí? Pero realmente yo me gradué, publiqué el libro, me gradué, y aquí es cuando yo siempre le digo a la gente que quiere entrar a una industria artística y a hacer arte para vivir, que es difícil. Al día de hoy, te digo, los royalties del libro fueron menos en total de todo el tiraje del libro que mi primer salario como graduada de administración. De todos los años que ese libro que estaba en el mercado, bueno, sí, yo sé eso porque yo también viví eso. Yo tuve una impresión también, de algún día hablaré de eso en mi canal y me hiciste acordar, una experiencia en Francia y parecía, es con royalties, o sea, tú recibes un avance y a veces te dan el avance los editores y después, no, te dan, y de pronto y se van acabando y bueno, después ya no. Exacto. Yo ni siquiera avance porque yo mandé el libro a diferentes editoriales. Entonces no había como un avance, sino X porcentaje sobre el precio de venta. Y pues realmente creo que baldado de agua fría de creo que no sé si esto va a ser sostenible o no. Empecé a trabajar en una firma de consultoría de negocios internacionales. Bueno. Evaluando oportunidades de inversión en el contexto de tratados de libre comercio con Colombia. Y después de 1 año y medio dije, no, esto no, esto no es lo mío, no me gusta mi trabajo, disfruto aprender y entender cosas nuevas, pero realmente esto a largo plazo me voy a desesperar. Y creo que tengo que darle una oportunidad a comprometerme a hacer algo más enfocado a lo artístico y meterle la ficha, y pues si no funcionó, pues ya no funcionó, pero ya tienes tu pregrado, que era tu plan B, corre un riesgo, ¿no? Entonces, a ver, un momento. O sea, tú me estás diciendo que esta parte de escritura tú la desarrollabas solita, es decir, al lado tenías tu universidad y tú, esta primer, digamos, etapa de tu vida como escritora fue en realidad sola. De tu lado, o sea, porque la administración de empresas creo que no tiene nada, pues no tendría nada que ver con tu parte artística, sino que como que la desarrollaste así como al lado, pues. Exactamente, yo era el bicho raro que disfrutaba cuando nos daban ensayos, en el colegio también. Yo, el ensayo más largo, más complicado, ¡yay! Y todos dando sentido. Y si, digamos, alguien quiere esto, ¿qué le dirías? Pero si alguien quiere, haciendo un paréntesis en tu historia, si, digamos, alguien estuviera en tu posición como que quisiera entrar a juegos de video, digamos, en la etapa más temprana, ¿qué le recomendarías? Porque tú estudiaste otra cosa, o sea, ¿cómo le recomendarías? Bueno, no, o sea, ¿qué le recomendamos a un joven que quiera ser narrative designer, por ejemplo, se interesara, que estudiara qué, por ejemplo? Buena pregunta, ¿no? Sí, lo que pasa es que, y yo habiendo crecido en Colombia teniendo una posición un poco más pragmática sobre tu elección de no de carrera, sino de degree, de título. Mi consejo, que de pronto no es un buen consejo de meterle la ficha al 100%, pero mi consejo es ten un backup plan y desarrolla esos skill sets, o sea, para escribir, ¿qué toca hacer? Escribir, leer mucho para diseño de videojuegos, jugar muchos juegos, que suena cómico, pero consume el contenido y practica, y hay muchos recursos en YouTube, hay muchos recursos online que ni siquiera tienes que pagar una clase. Exacto. Y eso va a ser súper valioso para que tú construyas un portafolio que a final de cuentas eso es lo que te va a conseguir el trabajo.
En universidades de videojuegos lo que sí podrías conseguir es el networking que te abre las puertas a ciertas posiciones. Claro, pero hoy en día, sí, las universidades de videojuegos, o las que conozco yo, no proponen narrative design, proponen game design, proponen arte, 3D art, concept art. Mira que muchos de los diseñadores narrativos que yo he conocido que vienen de un background de haber estudiado diseño de juegos. Vea, está interesante. Sí, eso podría ser con el buen consejo, como el estratégico, pues, meterse a diseño de juegos teniendo un interés en narración. Claro. Porque a final de cuentas, diseño narrativo es una mezcla entre diseño de juegos y escritura, ¿no? Es contar historias con juegos. Claro. Entonces, entender diseño de juegos siempre te va a ayudar, o sea, es 100%, entender cómo funciona un sistema, cómo funcionan las diferentes mecánicas, cómo puedes contar una historia con esas mecánicas, siempre va a ser útil. No es el único camino. Yo he trabajado con muchos diseñadores narrativos que hay unos que vienen de haber sido escritores 100%. Wow. Otros que vienen de diseño de juegos. Entonces estudiaron diseño de juegos y decidieron enfocarse en la parte de diseño narrativo. Las universidades no tienen muchos, no tienen mucho muchos de esos programas. También gente que viene de QA, empezó trabajando en Quality Assurance y a través de hacer todo el testing de los juegos, a través de participar con todas las disciplinas, se dan cuenta, saben que el narrativo me parece súper interesante y como conocen el sistema del juego y conocen las historias, siempre terminan, usualmente ese camino es muy común, terminan entrando a diseño narrativo, así como muchos QAs terminan también en diseño de juegos, porque son los que están testeando todo el tiempo. Entonces hay muchos caminos realmente que te pueden llevar a diseño narrativo, pero también depende de cuáles oportunidades encuentras y cuál es el enfoque de esas oportunidades. Yo terminé en videojuegos de manera accidental. Bueno, sigamos con la historia en orden, porque llegamos a la parte en que te gradúas, haces el libro. Exacto, entonces un cliffhanger, yo nunca pensé que fuera a trabajar en videojuegos. Sí. Yo no soy muy gamer, es más, constantemente estoy como teniendo que aprender de muchos juegos que yo no tenía ni idea que existían alrededor mío, son clásicos. Pero cuando decidí que mi trabajo realmente no era, yo dije, pues le voy a meter la ficha y apliqué a universidades de producción de cine. Pues. Y los programas a los que apliqué, el 75% eran producción creativa de cine y televisión, con programas muy fuertes en screenwriting. Y terminé entrando a UCLA, hice yo mi maestría en UCLA en Creative Production y Creative Producing, no Production, distinto. Y cuando me gradué, trabajé con un productor, que era un productor de televisión, que había sido productor de Vampire Diaries y de Gossip Girl, y también mi otro jefe era uno de los protagonistas de Vampire Diaries, que era también productor de televisión, y era tratando de encontrar ideas con propiedad intelectual que pudiéramos adaptar. Pero cuando uno se va a estudiar a Estados Unidos, cuando uno se gradúa le dan un año de visa provisional y a mí la visa para quedarme no me salió. ¿Cómo así? O sea, normalmente te la dan, pero no se te dieron el año, pero no te dieron más. O no te dan el año, te dan el año, porque es parte como del programa, pero después de ese año tú tienes que aplicar a uno de los diferentes tipos de visa que hay. Hay visas artísticas, hay visas de trabajo fijo. La mía hubiera sido trabajo fijo, porque para una visa artística necesitas haber tenido proyectos en grandes festivales, haber ganado premios. O sea, realmente los requisitos son bien altos. Y para la H1, que era la visa en la que tú te puedes, con un trabajo fijo, también hay una serie de requisitos. La industria del cine y la televisión paga abismal a cualquier asistente, o cuando no estás como más para arriba, realmente el salario no es... o sea, el que está en la base de la producción. Exacto. Es muy malo. Exacto. Y realmente cuando tú entras a esa industria, pues you have to pay your dues. Realmente tú empiezas como asistente. Me toca. Y de ahí te mueves y aprendes como Me toca comer la que... Sí, y también míralo como realmente es un stepping stone que es súper claro. La gente
no entra, usualmente siempre hay excepciones, pero no entra directamente a ejecutivo si tú eres asistente y de asistente te promueven a ejecutivo. Ese es literalmente el paso, no es que haya un montón de pasos in between, de pronto hay coordinadores de producción en empresas más grandes, pero realmente uno no paga muy bien, entonces para poder aplicar a la visa era problemático. Tuve que cambiarme de trabajo, me cambié un poco muy tarde, entonces ya ni siquiera pudimos aplicar la visa, entonces se fue un desastre de migración. A mí migración en Estados Unidos no me trae buenos recuerdos, súper complejo. Entonces yo me devolví a Colombia sin saber qué hacer, qué carajos voy a hacer. Mi jefe de esa época me puso en contacto con uno de los productores en Dynamo, entonces para reunirme con Dynamo para ver qué hacer. ¿Qué es Dynamo? Dynamo es una compañía de producción en Colombia, de televisión y cine también, que trabaja directamente con Netflix. Dynamo son los creadores de Frontera Verde, fueron la compañía de producción de Narcos. A mí personalmente el tema del narcotráfico no me atrae como tema. En esa época ese era el gran show que ellos tenían, entonces yo también estaba pensando, no, quiero explorar otros temas. Esa fue la razón por la que me fui a estudiar cine, para hacer otras cosas que no fueron. Y que volviste acá. Pero finalmente llegué, no había ninguna oportunidad en ese momento en Dynamo y traté de conseguir trabajo como en copyright y irme por advertisement, pero como en los primeros 2-3 meses de regreso yo tratando de explorar y ahora qué carajos hago, me fui a hacer una maestría, vuelvo. Y o sea, claro, tú fuiste a una maestría en Colombia, claro, sí. Sí, me hice una maestría en Estados Unidos. En Estados Unidos vuelvo y cómo aplico todo esto realmente. Las conexiones que hice las hice en Estados Unidos, no acá. Que ese es al siguiente paso que va, que una universidad y un programa en el que tengas otra gente que está tratando de entrar a la industria te da conexiones y accesos a través de tus profesores, a través de guest speakers, gente que invita a los profesores y a través de tus propios compañeros. Sí. Cuando yo me devolví a Colombia, yo tenía una amiga que se había mudado acá a Montreal hacía 8 meses y me escribió, me dijo, Juanita, estamos buscando diseñadores narrativos. Si te interesa, está abierta la aplicación, aplica y yo paso tu hoja de vida recomendada. Creo que en la gran mayoría de industrias creativas, pequeña pausa, tener un contacto es la mejor forma de hacer que vean una hoja de vida. No, solo tener el contacto no te va a conseguir el trabajo, pero tener el contacto te va a poner dentro de las opciones. El networking. Exacto. En particular si no tienes experiencia. Entonces, para alguien junior, tener a alguien que haga la recomendación, alguien que diga, oigan, les flagueo esta hoja de vida si les interesa, es crucial. Pasé la hoja de vida, se demoraron creo que 4 meses todo el proceso, pero una vez ya lo aprobaron y la visa salió, fue súper rápido. O sea, una vez hubo una aprobación. Aquí, para Montreal, para Canadá. Para Canadá, fue súper rápido. ¿Sí? ¿Como cuántos meses? ¿Y para qué juego te contrataron primero? Y ahí es donde va de por qué. ¿Por qué me contrataron a mí? Porque en ese momento Ludia, que era la empresa para la que yo estaba trabajando, y la que en teoría estoy trabajando, nos adquirieron, estaba haciendo un juego de branching narrative. Entonces era un juego que era específicamente historias en las que tú vas por una historia y haces una decisión un choice, una decisión. Quiero darle una cachetada o besarlo. Literalmente ese era el tipo de decisiones. Pero este juego estaba enfocado a adaptar propiedades intelectuales. Sí. Y como yo tenía experiencia, habiendo trabajado con este productor con propiedades intelectuales y también experiencia escribiendo guiones y experiencia como en historia, ¿no? En escribir. Eso fue lo que les pareció interesante de mi perfil y por eso fue que me contrataron. Pero pues. era un enfoque muy específico. ¿Y ese juego cómo se llamaba? ¿Se puede decir? Sí, se puede. Se llamaba What's Your Story. ¿Existe todavía ese juego? Y ya no existe. Sí, ya lo conozco. El juego realmente no era, no estaba dando los márgenes. Que es de todos los días, en este no los márgenes, ya juegos pues es una industria comercial, entonces si no los márgenes, pues las empresas van tomando decisiones. En particular en Livebox. Exacto, Livebox, porque todo tiene costos. Pero mira, un paréntesis, ahí se nota que ahí en este tipo de juegos, como este What's Your Story, ahí se nota que en ese juego, por ejemplo, casi que había es una simbiosis, ¿no? Entre el diseño de juego
y la narración, porque básicamente es pura narración, básicamente es un gameplay que es absolutamente narrativo, es decir, ahí está dando, porque hay que tener en cuenta que hay diferentes cantidades de narración, ¿sí? Como de literatura que hay que crear, una literatura, o ¿cómo podemos decir eso? De literatura, ¿no? En cierta forma que hay que crear para un juego. Hay diferentes como cantidades en cada juego, ¿no? Este era un juego que era absolutamente todo, los diálogos y todo era... Este juego, la mecánica era la historia. Y son muchos de los juegos en los que encuentras juegos de narrativa, la mecánica es que quieres tomar decisiones en la historia y tú quieres progresar en la historia. Harry Potter tiene una mecánica central de narrativa también. Tú estás progresando por la historia y estás gastando recursos para poder progresar en la historia. Depende mucho de la historia, sí, depende mucho de la historia. Aunque hay veces pequeños gameplay mínimos, ¿no? Pequeñitos, pero sí, la mayoría es progresando en la historia. No, Harry Potter tiene... O sea, el juego Harry Potter en el que trabajo yo tiene muchísimas mecánicas y sistemas alrededor de las historias. Tiene un sistema de amistad, tiene un sistema de romance, tiene rompecabezas, o tienes como eventos de duelos, o sea, hay un montón de cosas alrededor de este main quest principal, pero el main quest principal y la progresión de los usuarios es a través de una historia lineal, que desde tu experiencia, completando los 7 años de lo que es asistir a Hogwarts, que al final de cuentas es la fantasía de la marca. ¿Y cuánto duró esa experiencia con Watch Your Story? Después se convirtió en otra cosa, ¿no? Pues, exacto. Inicialmente hicimos eso por cuánto tiempo, probablemente un año y... El juego duró más, tal vez, ¿no? El juego en sí duró más. Yo llegué al final, ¿no? Poco. Yo llegué cuando el juego ya había empezado, ya habían sacado las primeras historias, y yo estuve en el juego como un año y medio más, pero el juego no estaba dando los márgenes, era un juego que era costoso de ejecutar y simplemente no estaba monetizando lo que necesitaba para dar ganancias. Entonces, la compañía decidió explorar otras opciones, una de las cuales era tratar de mantener la mecánica de narrativa, pero reduciendo los costos. Y uno de los proyectos que terminamos ejecutando y que fue súper interesante, porque yo hice parte de todo el proceso como de prototipos, de cómo contamos estas historias, cómo hacemos estos branches, cómo desarrollamos estas herramientas. La idea terminó siendo como una dating sim, una simulación de dating, simulando la experiencia de lo que era un dating app. Entonces, en el apogeo de Tinder, Bumble, Hinge, Match.com, el juego se llama Lovelink y es básicamente, apenas tú entras, es como la experiencia de un dating app. La diferencia que era parte de todo el proceso de diseño y de creación, que fue súper interesante, todos estábamos muy alineados en mantener la idea o la imagen de it's a dating app, es un app, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos en los que hay como consistencia entre la narrativa y el diseño. La decisión de con qué personaje querías jugar y con qué personaje no, lo hacías haciendo tu swipe. Vamos sí o no. Exacto, sí, no. Ah, qué interesante. Nunca lo jugué, pero me parece interesante, ¿no? Entonces, desde el principio, tu FTUE, tu primera experiencia como usuario, estaba atada a tus preferencias. Tú escogías con qué personaje querías tener tu primera experiencia y tu primer sesión de texting. Y ahí estuve yo por un tiempo largo, 2 años y medio, 3 años, con muchas historias. Creo que hicimos como 10 millones. Espérame, ni siquiera me acuerdo cuántas, porque eran guiones cortos, guiones largos. ¿Y cuántos narradores, cuántos diseñadores narrativos podía tener un juego de esos? En cierto momento, yo era la líder de narrativa. Teníamos un equipo cuando tuvimos más gente, 5 personas, 5 diseñadores narrativos, y teníamos hasta 12 contratistas, porque como tocaba generar tanto contenido, lo que se convirtió es contratábamos mucho del contenido para que diferentes escritores con diferentes backgrounds les pasábamos todos los parámetros y todas las guías,
de cómo escribir esto, cómo hacer la sintaxis de los guiones. Y los diseñadores narrativos guiaban a estos contratistas en cómo diseñar un page choice, cómo escribir ciertas cosas, implementar todas las partes que eran más de la ejecución para ponerlo en el engine que era con Unity. Entonces era un pipeline arduo. Bueno, muy interesantísimo. Como son todos los juegos en Livebox, ¿no? Sí, Mardu, yo conozco, sí, yo también conozco eso. Bueno, llegaste entonces a ser lead rápidamente, más o menos, porque es The Watcher's Story. ¿Ahí pasaste al lead ahí o ya lead te convertiste fue en Lovelink? En Lovelink. Porque creo que cuando el juego empezó a crecer y empezamos a crecer el equipo, se volvió como necesario. Necesario, claro. Tener a alguien como liderando y definiendo los parámetros no solo del tono, sino de ejecución de los guiones. A mí desde el principio, desde que empecé a trabajar, una de las cosas que me pareció más interesante de videojuegos es la parte técnica y la parte de las herramientas. A mí la idea de construir herramientas que te dejan contar historias en diferentes formas, con diferente flexibilidad, me parece fascinante. Entonces, creo que lo que yo más disfruté de todo el proceso de hacer Lovelink fue trabajar con los programadores en cómo se construye una de estas historias, qué herramientas tenemos que tener para que alguien pueda... ¿Cómo automatizas? No, y no solo eso, sino qué queremos hacer. Si yo como escritor quiero acordarme que tomé esa decisión antes, ¿cómo voy a hacer para llamar esa decisión? Si yo como escritor quiero poder tener diferentes personajes en la pantalla, ¿cómo puedo tener los diferentes personajes en la pantalla? Claro. Si quiero tener 3 decisiones en vez de 2, ¿nos cabe en el UI? ¿Es posible? ¿Qué efectos a largo plazo tiene? Si tienes puntos, ¿cómo distribuimos los puntos? ¿Cómo asignamos los puntos a las decisiones? Todo ese sistema y la construcción de ese sistema para mí fue la mejor parte. O sea, ¿Y tú tocabas Unity también? ¿Tú le jalabas a Unity? Nosotros, toda la integración era en Unity. Hacías en Unity, o sea, tú, sí. Y toda la integración, que es muy distinto a Harry Potter. ¿Qué haces? ¿Cómo es? Porque ellos tenemos nuestro propio engine. No está en un pre-built engine. Muchas de las cosas se hacen en Excel. Bueno, a la vieja escuela, vieja guardia. Muchos de los juegos, muchos más de los que uno pensaría, trabajan con Excel. Con Excel. Y uno dice como, no, por favor, sí, muchísimos. Juanita, una pregunta así fuera de contexto, no, con el contexto, pero así de curiosidad. Tu inglés, porque tú tienes que ser bilingüe para hacer esto, porque estamos hablando que todo lo que escribes y hacemos acá se maneja en inglés. Sí. ¿Y tu inglés de dónde? O sea, ¿tú fuiste bilingüe o cómo? Sí. ¿Sí? Yo estudié en un colegio bilingüe, entonces yo ya tenía un buen nivel de inglés graduada. Sí. Después del colegio yo me fui 6 meses de full immersion a practicar inglés antes de empezar la universidad. Incluso con eso, pues realmente es práctica, ¿no? O sea, si yo miro hoy cómo sonaba. Es como mi inglés, por ejemplo, más o menos. No sé, pero es como mi francés, que sigue siendo inexistente acá, yo con pena viviendo en Montreal todo este tiempo. Pero eso también habla de lo importante que es el inglés en videojuegos, ¿no? Para mi trabajo, a pesar que yo estaba trabajando en Montreal, la grandísima mayoría de mi trabajo, si no todo mi trabajo, era en inglés. Sí. Y tú cuando empezaste a tener esos intereses literarios, ¿cuáles fueron tus más, como las primeras, como te digo yo, inspiraciones? ¿Cuáles son tus máximos inspiradores en literatura? ¿Qué es lo que más te gusta? Potter. No puede ser, o sea, caíste donde... Sí. ¿En serio? En serio. Yo empecé a escribir porque leí Harry Potter y pensé, quiero construir un mundo así como ella está construyendo un mundo. Es fantástico, es inmersivo, es mágico, evidentemente. Y quiero hacer eso. Yo leía los libros y es que lo estaba viendo, es que veía el mundo, lo veía. ¿Es una fan de Rowling? Sí, de Harry Potter. El fandom de Rowling se volvió un poco controversial. ¿Ah, sí? Pero
pero para mí ese IP siempre fue un sueño y vengo yo estos años después O sea, digamos que tu interés literario es más, porque Harry Potter, digamos lo que es como pop, es como comercial o como consideraremos. O sea, tú te vienes de como ese background, o sea, nunca fuiste como interesada, por ejemplo, me interesa la literatura de Borges o de literatura de Cortázar o de Dickens o algo así como grande. Me encantaría poder decir que sí, pero no. Mi fascinación era con fantasía y ciencia ficción. Esa era mi... La más reciente un poco. ¿Y cuál otro te gusta así por la parte de Harry Potter? ¿Tienes otro fetiche por ahí? Artemis Fowl. Eso no, después lo pongo, después me lo das y lo pongo acá. Es para ponerlo en las viñeticas así. Intentaron hacer una adaptación de una película y no muy bueno. Séptimos era otra serie que era muy chévere. Estoy pensando en esa época, yo qué más estaba leyendo. Estaba muy chiquita para leer El Señor de los Anillos, intenté, pero me estanqué. Porque claro, ese Señor de los Anillos es otro que es el gran clásico pues, de los que les gusta la fantasy y todo eso. Sí, no, yo intenté leer El Señor de los Anillos apenas salió la primera película. Yo dije, no, pues me voy a leer los libros, pero que habré tenido yo, ya, muy chiquita. Entonces no logré pasar de los primeros capítulos de Las Dos Torres en esa época. Más recientes he estado como leyendo los más clásicos de 1984. Ursula Le Guin tiene muchos, ella es más ciencia ficción. Terry Pratchett. Me encanta cómo escribe Terry Pratchett. Una comedia. Él es uno de los autores que cuando lees es como, esto es Terry. Hay uno súper corto que se llama Equal Rights que me había recomendado una amiga y buenísimo. También es Terry Pratchett y Neil Gaiman. Neil Gaiman, claro, of course. Y no notas los dos tonos. Pero para mí, o sea, Terry Pratchett es unos pies de página que vas en la historia y hay un pie de página y de pronto el pie de página era más interesante que lo que está pasando en la historia. Eso es Terry Pratchett. Y todo como cómico, tiene como un sentido cómico. Y también mucho del contenido que yo consumía era televisión, mucho anime, Dragon Ball. Dragon Ball no puede ser. Yu-Gi-Oh, Sailor Moon, Sailor Moon. My Heart. O sea, yo creo que dos IPs que soñaba yo con trabajar. Una, Harry Potter, evidentemente. Sailor Moon. Exacto. Y la otra es Sailor Moon. Mucho anime. Y bueno, ¿y tienes algo, aparte, tienes algo todavía en secreto, así donde sabes, alguna novela o algo, o eso es secreto, no lo publiques, no tienes algo así como que vuelvas a sacar, digamos, de algún momento en sus tiempos libres, hacer algo más literario que pues de trabajo? No en este momento. Ahorita estoy colaborando con una amiga que es española, que conocí en Los Ángeles, y escribimos guiones. Entonces estamos escribiendo guiones para películas tratando de levantar. También te gusta, también es guionista, o sea, tu formación en realidad fue para ser guionista, como de televisión o de cine, ¿no? Exacto. Entonces estamos tratando de levantar un par de proyectos. Uno es como un action comedy, del cual no puedo revelar nada más. Bueno, algún día la veremos. Idealmente. Sí. Y otro es un guión sobre tráfico de órganos. Wow, eso está... Cambio. ¿Y eso cómo funciona ese mundo? O sea, uno como autor de guionista para cine y eso, o como que uno hace una obra y la propone, algo así. Eso sí, peor que novela. Peor que novela. Porque es que por lo menos una novela uno tiene un producto final, ¿no? Sí. O sea, el libro eso es todo lo que es el libro. Sí. Con guión, el guión es el principio y la base del resto del proyecto. Entonces, con guiones tú tienes que conseguir un productor que esté interesado, actores, casting, financiación. Tienes que ver todo eso, el guionista tiene que como contar todo eso. No, en proceso. Primero en proceso. Un productor que esté interesado en levantar el proyecto, o una compañía productora que esté interesada. Y esta compañía de productora lo va a hacer como un packaging del proyecto. Consigue talento, entonces ¿qué actores están interesados, directores, alguien que tenga nombre que pueda
hacer el proyecto más interesante, para prevenderlo en otros mercados. Esto ya se sale muchísimo de videojuegos porque nada tiene que ver, pero esto es como un producto independiente. Esto es como para cine independiente. Sí. Bueno, hay una pregunta, sí, obviamente no puede faltar esta pregunta. Esto, hablando tú, volviendo a la parte técnica y esto que estabas diciendo hace poquito, las tools y eso, bueno, porque en ese momento, en este año fue que explotó la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo estás usando eso? ¿Estás usando la inteligencia artificial en tu pipeline? ¿Qué estás haciendo con ChatGPT? ¿Cómo eso se está llegando al narrative design en estos momentos? Estoy explorando. Estoy explorando los large language models, aprendiendo un poco de programación para mejor entender cómo el alcance y la capacidad de los modelos. Lo he usado para escribir código, para herramientas para ayudarnos a encontrar spelling mistakes de cosas específicas del IP o del mundo de Harry Potter, porque pues tienen ciertas palabras están capitalizadas, ciertos personajes hablan de una forma. Para generar contenido como tal, no. Mira, yo me juraba que ya estaban usando eso sin piedad. No. En parte porque, y esto puede que cambie, ¿no? La tecnología avanza muy rápido, pero para hacer que una herramienta, como supongamos, escriba algo de la calidad y especificidad que necesitas, tienes que darle muy específicos y terminan siendo muchísimo trabajo. Más trabajo en buscar el prompt que en escribir el diálogo. Esto es una de las cosas. E incluso cuando genera este diálogo, también toca pasarlo. O sea, realmente a mí para generar no me ha ido... O sea, no es que te ayude a hacer, no es que en este momento no es que te facilite tu labor o te... Exacto. De pronto eventualmente sí, no sabe, yo soy partidaria en mi trabajo de exploremoslo nosotros para ver cómo podemos y queremos usarlos antes de que lleguen de otro lado a decirnos tienen que usarlo y así es como lo tienen que usar sin entender lo que va dentro del craft of cracking a story, ¿no? De escribir una historia, de armar una historia, de armar un personaje, de armar una que muchas veces muchas personas no saben cuál es la ciencia detrás de construir una historia. Para mí el mejor uso de inteligencia artificial, como alguien que disfruta hacer historias, disfruta escribir, disfruta contar historias, puede ser un asistente para grammar. ¿Sabes en qué lo uso muchísimo? A ver. La gramática de esta frase es correcta. Bueno, todavía, lo usa todo el mundo. No, porque todavía en inglés a veces me confundo con in the rain, under the rain, ¿no? Esos pequeños detallitos de diferencia de narrativo que muchas veces me tocaría entrar online y ver cómo poner la frase entera y ver si hay varias instancias de... Ahora le puedo preguntar, ¿esto está gramáticamente correcto? Y si tiene esas cositas, las encuentra, perfecto. Ese es el mayor uso que le doy en cuanto a narrativa a esas herramientas. Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Sí. Las negociaciones de la WGA con lo que leí y entendí determinan que por lo menos para cine y televisión en Hollywood, contenido generado por inteligencia artificial no es trademarked, no puedes protegerlo legalmente, y pues eso se abre un montón de riesgos. Entonces, por ejemplo, no creo que eso sea, si esas son las regulaciones que terminan efectuándose para no solo cine y televisión, sino para todas las industrias creativas, no sé qué tanto lo vayan a usar las compañías, porque te estás exponiendo a que alguien pueda utilizar tu propiedad intelectual sin ningún problema, que pues propiedad intelectual es todo, ¿no? Claro. Protección de propiedad intelectual cuando estás tratando con contenido es lo más importante. Claro. Bueno, Juanita, yo creo que está muy interesante, pero creo que vamos a dejar así porque ya llevamos como 40 minutos. Estuvo muy interesante la introducción a tu carrera, que es muy interesante.
Narrative Design. Entonces, muy chévere. Y gracias por el tiempo. Y gracias a ti. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Este fue el video sobre Narrative Design. Espero que les haya gustado. Y bueno, vayan a ver las otras cosas que yo hago en mi canal. Yo soy artista también, yo pinto. Entonces pueden ir a ver otros videos sobre cómo hago mis pinturas. O sea, yo tengo todo un trabajo en Fine Arts en tradicional. Entonces es la otra parte de mi canal de YouTube. Aparte esa sección de Pixel Viñetas. Entonces los dejo con... nada, pues los dejo así libres y que nos vemos en el próximo video cuando tenga tiempo, porque últimamente no he tenido mucho tiempo para producir más contenido. Entonces nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.